Lo decíamos, hoy vamos a tener la charla interesante con una periodista de la televisión peruana, de Latina Televisión, con, bueno, la posibilidad de hablar y saber qué es lo que pasa allí en Perú. Ella es una profesional que trabaja desde hace mucho tiempo y nos va a contar un poco la realidad para ir comparando, a ver cómo estamos respecto a otros países, cómo está el parámetro de Argentina en esto de tener la posibilidad de saber que somos seres con sujetos, que tenemos derechos y obligaciones, siempre en ese marco de lo que plantea un poquito el programa. Bueno, a partir de ahí, esa es la posibilidad que queremos hacer con Ana Paula Fiori, que se va a sumar en algunos minutos seguramente a este vivo, para poder charlar mano a mano y que ustedes puedan también preguntar todo lo que necesiten y las dudas que tengan respecto a cómo se vive allí en Perú esta situación. Dudas que tengan lo pueden hacer para compararnos también, para ver cómo estamos y cómo están otros países de Latinoamérica. Esa es un poco la visión un poquito más global de la que estamos teniendo por estos días. Agradecerles a todos ustedes porque ayer en la charla que tuvimos con Mariano Castro, periodista de Senado TV, tuvimos muchísima repercusión, mucha gente que lo estuvo viendo, así que bueno, a Mariano allí en Capital Federal, el abrazo enorme por haberse sumado y también tener la chance de saber cómo está trabajando el Senado, qué es lo que hace el Senado, qué actividad tiene, bueno, y a partir de ahí saber cómo están las actividades. Nos decían que de alguna forma, de alguna manera virtual, hay algún tipo de trabajo en el Senado, un lugar clave donde se sancionan leyes, donde pasa la vida de los argentinos. Hablaba Mariano respecto a esta cuestión que tiene que ver con le consultamos lo arquitectónico, el edificio, y todo lo que pasa ahí. Esta cuestión de falta de contacto que tenemos con aquellas personas que nos representan, que nos van lo que pasa en las sesiones. Bueno, Mariano no es periodista allí de Senado TV y nos contaba esta situación. Ahí la tenemos, vamos a, ya, ahí está. Ahí está, perfecto. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ezequiel? Bueno, muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Tenemos 2 horas de diferencia, ¿no? 2 horas de diferencia, aquí son las 6:04 de la tarde exactamente, cuando ya además empieza el toque de queda en la mayoría del país. Son solamente algunas regiones, 5 al norte del país, donde el toque de queda ya empezó a las 4 de la tarde, pero en general para Lima y otras regiones empieza ya exactamente hace 4 minutos y ya no debería haber nadie en la calle. Bien, antes, me voy a olvidar, después el agradecimiento a Roberto, tu primo, ¿no? Roberto Fiori, tu primo. Sí, claro. Sí, colega, periodista. Roberto ahora está en otra actividad, me parece que está trabajando en una agencia de marketing, me dijo, pero hemos tenido experiencias periodísticas muy interesantes en Chile, en Capital Federal, en Buenos Aires. Hablando de otras actividades que hacíamos, y allí viene en contacto con Roberto, le mando un gran abrazo en nombre tuyo, por supuesto. Gracias. Gracias, Ezequiel. Sí, claro, él me pasó el contacto y me dijo que estaban ustedes interesados. De hecho, he estado viendo que en las últimas semanas han estado ustedes recogiendo el testimonio de diferentes periodistas de cómo se está viviendo esta pandemia específicamente en la región, ¿no? Cada país lo está enfrentando de una manera diferente, las cifras varían según el país y las medidas también, ¿no? Ahí está, Roberto se unió, le mandamos un gran saludo. Ahí está Neto, la cuenta de Roberto, un gran abrazo. Bueno, yo lo que te pido en el arranque es contextualizar cuestiones obvias que por ahí para vos son, para nosotros no tanto, en cuanto a algunas características de Perú, digo, habitantes, la moneda, la inflación, si tienen o no tienen, bueno, más o menos un contexto del país. Aquí en el Perú tenemos el sol peruano, que es tipo de que se maneja a nivel nacional, y bueno, sol peruano, perdón, 3 soles 50 harían más o menos $1. $1, está bien. Sí, y bueno, en general la economía peruana, y eso es uno de, digamos, las trabas que hemos encontrado a partir de esta emergencia, es que en su mayoría se basa en el comercio informal, no en el trabajo, digamos, en el que cada uno trabaja de manera independiente, sino en la informalidad.
tanto en Lima como en el interior del país, mucha venta ambulante en las calles, incluso fuera de mercados, que digamos sí cuentan con todas los permisos para atender. Ves mucha gente en la calle, ves mucha mendicidad también, y en los últimos años además estábamos adaptándonos a la migración venezolana. Perú, recuerden, es el segundo país que mayor cantidad de venezolanos ha recibido luego de Colombia, entonces esto por supuesto también ha sido todo un reto para el país insertar y saber aprovechar el talento venezolano aquí en el Perú, y sin embargo tenemos a muchísimos venezolanos que siendo profesionales trabajan en las calles, puedes verlos tú vendiendo comida típica de ellos, o limpiando carros en los semáforos. Entonces es un poco el contexto de lo que hemos vivido en los últimos años. Y en cuanto, por ejemplo, al sector salud aquí en el Perú, está así la parte privada, hay muchas clínicas y quienes tienen el dinero acceden a ellas, a estos planes de salud. Y también está luego el Estado, digamos, que se divide en dos, ¿no? Tenemos el Ministerio de Salud y un programa que se llama SIS, que es para todo peruano. Todo peruano puede acceder al SIS si es que no cuenta con un seguro de salud. Y luego está que es subsidiado, digamos, mitad de Estado, mitad de inversión privada, que se llama eSalud, que es la otra parte que ahora está atendiendo esta emergencia. Entonces, un poco el contexto de lo que se vive, como te decía, una economía que normalmente se impulsaba por la informalidad y que ahora que ha visto paralizada esta informalidad, porque obviamente las personas que trabajaban en la calle, que vendían o que no tributaban al Estado, se han visto con los negocios paralizados. Acá, por ejemplo, en Lima hay un lugar donde se vende ropa y, digamos, es el centro textil no solamente de la capital, porque incluso se lleva esa ropa al interior del país, que se llama Gamarra, el emporio de ropa de Gamarra. Es inmenso, y son galerías, son cuadras enteras de edificios destinados a la venta de ropa. Y eso ha quedado completamente cerrado porque, claro, era un posible foco de contagio de coronavirus. Y así como se ha cerrado eso, se han cerrado otra cantidad importante de fuentes de negocio aquí en el país, y eso por supuesto ha desatado toda una preocupación en la población, que ahora ve que no tiene un ingreso diario y se tiene que enfrentar a esta situación en la que les piden quedarse en casa. Entonces la preocupación va por ahí, no como, ok, me quedo en casa porque tengo miedo de contagiarme, pero a la vez, ¿cómo produzco? ¿De qué como? ¿Cómo genero ingresos a mi casa? Tengo cuentas que pagar. Entonces ese es un poco el problema que tenemos aquí. Tienen una media poblacional de 30 millones de habitantes, ¿no, en Perú? Sí, y básicamente casi todo, siempre nos quejamos de eso, que hay una frase que dice, ¿no? El Perú no es Lima, Lima no es Perú. Pero pasa mucho, muchas de las instituciones están totalmente centralizadas. En los últimos años lo que se ha tratado de hacer es que cubrir a la mayoría del país, y que además había un reclamo del interior del país justo, por supuesto, de que se sentían desatendidos en todos los aspectos, porque para hacer muchas cosas había que venir a Lima. Entonces, de hecho, el Congreso y la mayoría de las instituciones grandes del Estado están aquí en Lima. Y hablando de la pandemia, la mayor parte de casos está en Lima. Y digamos, es una ventaja y una desventaja a la vez. Es una ventaja porque, como te digo, hay muchas cosas que continúan centralizadas aquí, entonces atender esa emergencia, digamos, es controlable, pero lo que preocupa es que el virus llegue a zonas mucho más alejadas, zonas donde, por ejemplo, te cuento, para llegar a un centro médico hay que tener horas. Claro. Igual pasa con los colegios. Hay zonas que todavía en el Perú continúan muy abandonadas, zonas rurales donde apenas se tiene acceso a cierto tipo de comunicación, ¿no? Y entonces esa es una de las mayores preocupación. Por ejemplo, en Loreto, que es parte de la Amazonía de nuestro país, es el segundo lugar con mayor caso de contagio. Y allí ya estaban viviendo una emergencia porque tenían una gran cantidad de personas contagiadas con dengue. Y entonces ahora tienen por lo menos 50 casos de coronavirus. Entonces ahí hay una doble emergencia, ¿no? Tratar de que las personas cumplan con el aislamiento, porque además hay muchas personas detenidas que incumplen el aislamiento,
Y entonces hay la preocupación de que se prolifere el coronavirus cuando ya hay una emergencia por atender, que es el dengue. Estamos hablando con Ana Paula Fiori, periodista de Latina Televisión del Perú. Aquellos que se están sumando mucha gente, así que le agradecemos a todos los que se van sumando. ¿Cómo se vive sin parlamento? En realidad, aquí era algo muy solicitado por la población. Creo que uno de los días que quedarán en la memoria del peruano fue cuando el presidente Martín Vizcarra decidió, después de muchos dimes y diretes, cerrar el Congreso. Fue una decisión que le valió mucha aprobación al presidente. Nos faltaron, por supuesto, los detractores, pero en general la población se sintió muy contenta de que el Congreso se cerrara. Bueno, en los últimos años el Congreso peruano ha sido muy rechazado por la población, pese a que somos nosotros mismos quienes los elegimos. Pero el desempeño del Congreso había sido, por decirlo menos, desastroso en los últimos meses. Hubo un enfrentamiento demasiado claro entre el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente, bueno, en ese entonces, cuando ingresó a la presidencia estaba Pedro Pablo Kuczynski, no logró ningún tipo de consenso con la bancada de mayoría fujimorista. Ten en cuenta además que aquí también, como hay partidarios de Fujimori, hay muchísimas personas que no sé si la palabra sería aberración, tienen aberración por este partido y nada más les mencionan la palabra Fujimori y nos trae pésimos recuerdos, ¿no? Entonces, el cierre del Congreso, que en su mayoría en ese entonces era fujimorista, pues generó mucha aprobación en cuanto a la población. Y hace solamente unos días ha terminado de juramentar este nuevo Congreso. Fuimos nuevamente a las urnas, fuimos a votar. Fue un poco difícil este proceso de esta nueva elección porque se conocía muy poco de estos nuevos candidatos. Los partidos en realidad en el Perú no son muy sólidos en los últimos años. No hay un líder que tú digas, por ejemplo, si pensamos de aquí a nada más un par de años al nuevo presidente, pues no lo tenemos muy clara, porque no hay un líder político que no pueda decir, esta es la persona que más o menos podría guiar el país. Vizcarra viene de otro, como decimos acá en Argentina, de otro palo, digo, viene de un ingeniero civil, viene de otro lugar, tuvo un descubrimiento en la política, de características liberal. ¿Cómo lo definen? Bueno, aquí tiene sus detractores como todo presidente, pero ahorita podríamos decir que está en la cúspide de la popularidad precisamente a raíz de las decisiones que la población considera acertadas, ha tomado a partir de esta emergencia, ¿no? El gobierno ha dado una serie de medidas para enfrentar el coronavirus, no solamente económicas, sino sanitarias. Y entonces todos los días tienes a un presidente que sale a nivel nacional y habla y te explica las cifras y qué va a hacer el gobierno. Hoy, por ejemplo, hablaron de las clases, cuándo se van a retomar las clases, qué es lo que se va a hacer. Ahí un ratito nos metemos con eso porque estuve viendo un poco de información, me pareció súper interesante para trasladar el modelo aquí a Argentina también. Eso te iba a consultar. Incluso la gente bromea mucho con el tema de Vizcarra y dice, ¿no? Debe ser tan buen presidente precisamente porque no lo elegimos los peruanos. En realidad sí lo elegimos porque quienes votaron por PPK votaron por su plancha completa presidencial, ¿no? En este caso incluía además a Martín Vizcarra como vicepresidente. Sin embargo, no fue que él se presentó como presidente, no termina accediendo luego de la renuncia de PPK, pero ha tenido muy buena aceptación en la ciudadanía. Hay quienes se preguntan si se va a perpetuar en el poder, si va a seguir en el 2021. Bueno, constitucionalmente es imposible que él se postule, pero hay dudas sobre eso. Está hasta mediados del año próximo, ¿no? Su mandato, termina el mandato, digamos, culmina el mandato del cual era vicepresidente. Así es, y está liderando el gobierno, asesorándose al parecer bastante bien, tiene además nuevos ministros, toma decisiones, siempre parece bien asesorado. Hay por ahí unas cosas que también le podríamos no sé, cuestionar, ¿no? Hace poco una polémica antes de que entráramos en todo ese tema del coronavirus, el presidente dijo algo como que estaban examinando si es que se
se aprobaba la pena de muerte y nos salíamos del Pacto de San José, pena de muerte para los violadores. Hubo aquí un caso bastante terrible que conmocionó a la ciudadanía. Y bueno, luego hubieron también quienes se llamaron populistas también, porque bueno, claro, es una medida que seguramente gran parte de la población aprueba, pero que supone una dificultad muy grande en el país, en un sistema de justicia que en los últimos años se viene arreglando, pero que todavía no termina de ser 100% confiable, y si normalmente tenemos sentencias que por ahí nos dejan algunas dudas, imagínense que terminen sentenciando a alguien a muerte y no sabemos si es verdadera o inocente o no, ¿no? Arrancan las preguntas, hacemos un paréntesis a las preguntas del vivo. ¿Qué régimen legal tienen las Fuerzas Armadas en esta situación? Bueno, ahorita tienen poder de todo. Tienen poder de ingresar a tu casa y detenerte. De hecho, han habido muchos casos porque si bien no está prohibido que uno, no sé, tome licor en su casa, ponga un poco de música y lleve la cuarentena como mejor le parece, no está permitido que tengas invitados a tu casa. Entonces, las Fuerzas Armadas, en general la policía, puede ingresar de una patada a tu casa y tú no tienes derecho de reclamar nada. Eso, y de hecho, eso se meten en la viviendas. Sí. Sí, en este momento, en este estado de emergencia que tenemos, ellos tienen poder de todo. ¿Cómo se define el estado de emergencia, toque de queda? ¿En qué? Sí, ahorita tenemos un estado de emergencia que inició hace exactamente 16 días, luego de que empezaran a subir estos números de contagiados de coronavirus, y lo que pedía el estado de emergencia era permanecer en casa. Solamente salían a trabajar las personas que estuvieran en el rubro de salud. Estamos hablando de doctores, de enfermeras, técnicos, personal de limpieza de los hospitales. También podían salir a las calles los que trabajaban en abastecer de alimentos al país, ¿no? Tanto camioneros, personas que vendían en los mercados, trabajadores de supermercados, todo lo que tenía que ver con abastecer de alimentos. Y también podíamos hacerlo, y podemos hacerlo, quienes trabajamos en medios de comunicación y en call centers que estén relacionados a estos rubros. Los demás debían permanecer en casa, ya sea por licencia de goce de haber, si es que no podían hacer este llamado teletrabajo, o en todo caso implementar el teletrabajo en casa. Y luego de eso, luego de unos días, creo que pasados 5 días de este estado de emergencia, el presidente vio que las medidas pues parece que no eran suficientes. Entonces endurecieron un poco más y allí empezó el toque de queda. Y el toque de queda inició siendo desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Pero ayer el presidente anunció que ese toque de queda va a ser incluso más riguroso. Es decir, ahora empieza a las 6 de la tarde y termina a las 5 de la mañana, y durante ese lapso de tiempo no puede haber absolutamente nadie en la calle, salvo esas excepciones que te comento, que son, ¿no?, los doctores, enfermeras, comunicadores, etcétera, pero siempre portando el documento de identidad y un permiso de tránsito que se gestiona vía web. Y en esa web, que es de la Policía Nacional del Perú, te piden una serie de datos, ¿no? Tu nombre, tu número de documento de identidad, dónde vives, dónde trabajas, para saber de qué sitio a qué sitio te vas a mover, y eso te genera un código. Ese código tú lo puedes tener tanto en tu celular o lo puedes imprimir, y cada vez que pasas uno de estos controles militares o policiales, debes mostrarle tu identificación, en nuestro caso nuestro pase de prensa, y este permiso de tránsito. Si no tienes eso, pues te vas detenido. Y además hay una base de datos, porque no solamente que te detengan, ¿no? Hay una base de datos de personas que están incumpliendo el toque de queda o el estado de emergencia. Quedan en esa base registrados, porque además cuando tú quieras postular otro trabajo necesitas antecedentes policiales, y va a salir ahí que estuviste detenido por haber violado esta ley, y quedas detenido durante 24 horas. Sí, intenso, la verdad. Estamos hablando con Ana Paula Fiore, se va sumando mucha gente. Gracias por sumarse a todos, periodistas de Latina Televisión del Perú, para comentarnos cómo está la situación allí. Hoy escuchaba al presidente Martín Vizcarra, el ingeniero civil, hablar de datos, de cifras, que mencionaba 1.065 positivos. ¿Ese es el número que ustedes tienen? Hasta la tarde de hoy, la última información que dio el Ministerio de Salud, efectivamente, son 1.065 los contagiados. Ya se han hecho más de 14.000 pruebas, para ser exactos, 14.463 pruebas, estas hasta el momento a nivel nacional, y además la cifra de muertos ha subido hasta los 30. Hay un dato bien interesante que hoy dio el presidente, y dijo que en el Perú al menos los casos se están duplicando cada 5 días.
En otros países y dentro de la región, estos casos se están duplicando entre 2 o 3 días. En nuestro caso, se están haciendo cada 5 días, con lo que el mandatario quería decir que las medidas que se están tomando están funcionando, que hay que cumplirlas y que eso va a hacer que el número de contagios va a subir, porque este es un virus que se contagia de manera muy rápida, y va a subir, pero hay que tratar de hacerlo lo más lento posible para que el sistema de salud aguante, porque además, antes de esta emergencia, ya teníamos un problema con el sistema de salud. En general, el MINSA tiene muchísimo, el Ministerio de Salud, ¿no? que maneja muchos establecimientos hospitalarios, ya tenía muchos problemas, muchas carencias de equipamientos, de personal médico mal pagado, una serie de reclamos del sector salud, y que ahora, digamos, han quedado congeladas por el momento para poner todos los esfuerzos en combatir este virus. Tato Levano dice que te manda un saludo. ¿Cuántos casos tenemos de gente recuperada? Ese es un número también importante porque, claro, hablamos de los contagiados, pero hay que ver también cuántos se han podido recuperar. Y en este caso, la cifra exacta es 394 los pacientes que se han dado de alta. Y es una cifra bastante alta a comparación de ayer, que hablábamos de menos de 100. Hoy estamos hablando de más de 394, lo cual es un buen indicador, teniendo en cuenta que las medidas, al parecer, lo que nos hace indicar es que las medidas están funcionando siempre que las acatemos. Otra de las consultas dice, ¿todas las medidas las toma el presidente apoyadas por el Congreso? En este caso, quien está tomando las decisiones es el presidente, y apoyado por... Tenemos el decreto de necesidad y urgencia que habilita al presidente de la Nación, cuando no sesiona el Congreso, a tener poder de ley en lo que ejecuta, ¿no? Claro, en este caso el Ejecutivo lo que ha pedido es ciertos poderes para poder tomar decisiones, y entonces en base a eso está tomando todas estas medidas es el presidente con su Consejo de Ministros. Ellos son los que además a diario salen ellos a dar esta conferencia, cada día de una manera diferente. Primero veíamos a Martín Vizcarra con algunas personas cerca, ahora están un poco más separados, todos salen con mascarillas. Siempre al mediodía dan esta conferencia y van actualizando cifras, ¿no? El Congreso además está en un limbo increíble porque para sesionar tendrían que reunirse todos, lo que sería un foco de contagio. Entonces, todavía están analizando la posibilidad de sesionar de manera virtual, pero se han metido allí en toda una discusión de si es legal o no es legal. Parece que no lo tenían estipulado. Un dato que decían en la conferencia de prensa, que fue, por cierto, larga, ¿no? ¿Son habitualmente largas? ¿Así? ¿Una hora y pico? Sí, y créeme que nos sorprende mucho, por ejemplo, aquí en el canal, nos sorprende... Sí, pero además en cifras resulta muy interesante, porque uno pensaría que la gente no quiere escuchar al presidente y se va a aburrir, pero no, los números incluso suben cuando el presidente habla. Claro. Entonces la gente está muy, muy pendiente de lo que dice el presidente, y además es la única fuente oficial, no hay manera de sacarle la vuelta, ¿no? Porque a la hora que él dice es el primer momento en el que tenemos cifras actualizadas. O sea, antes de eso ninguna entidad nos vota cifras, entonces ningún medio se le puede adelantar al presidente. Entonces él tiene la verdadera primicia. El presidente decía hoy, respecto a un dato que me pareció interesante para aplicarlo en Argentina, acá algunos colegios del país han empezado con esta cuestión virtual, ¿no? De dar clases, decía del lanzamiento a partir del 6 del 4 de las clases virtuales, y el 4 de mayo ya, que también me sorprendió, la vuelta a clases. ¿Qué hay de eso? Bueno, sí, hoy nos tomó eso por sorpresa, porque en realidad, más allá de las medidas que el presidente había dado para que el año escolar no se perdiera lo más que pudieran, porque, a ver, para tener un contexto, nuestros estudiantes venían recién de terminar sus vacaciones, ¿no? Aquí las vacaciones en Perú inician días antes de la Navidad, hay colegios que se extienden hasta el 23 de diciembre, allí todos los escolares salen de vacaciones de verano, y se reincorporan normalmente los colegios nacionales, los públicos, regresan en la quincena de marzo. Y los particulares normalmente lo hacen en la primera semana de marzo. Entonces teníamos estudiantes que recién habían ingresado a las aulas cuando fueron sorprendidos por este anuncio. Claro, entonces, por ejemplo, habían chicos que literalmente habían ido a su primer día de clase, estaban sentados en la carpeta tomando su primer día de clases, y les llega el anuncio de que los colegios se cierran.
porque fue la primera medida que tomó el gobierno, es posponer las clases, el inicio del año escolar hasta el 30 de abril, supuestamente era la primera fecha que se había dado, ¿no? Luego se vio que esto iba a ser imposible. Entonces, quienes tanto los colegios públicos como los particulares han empezado a ver la manera de llegar a sus estudiantes, ¿no? Entonces, pero hay mucha incertidumbre, por supuesto, por parte de los padres de familia que no saben cuándo verdaderamente sus hijos van a regresar al colegio y si también el hecho de que regresen al colegio no va a suponer un peligro para ellos, ¿no? Hay mucha preocupación porque, claro, ya, ok, los chicos regresan al colegio, pero ¿bajo qué medidas? ¿Cómo vamos a hacer para que no se contagien y a la vez contagiados no regresen a casa a contagiar a más personas? Me voy a olvidar, por eso te iba a hacer la pregunta porque se me va a ir. ¿Cuál es la situación de los argentinos en Perú? Hoy, por ejemplo, veíamos aquí en la mañana una pareja, bueno, dos hermanos argentinos que estaban en una playa de Chorrillos, en la capital, en Lima, y que habían tenido que instalar una carpa para pasar estos días de cuarentena, porque el lugar donde le estaban alquilando el cuarto, evidentemente ellos también se quedaron sin trabajo, y le explicaron a la persona que les estaba alquilando el cuarto que no iban a poder seguir pagándolo, pero que le iban a pagar después o a través de trabajos. Pero la persona no accedió, entonces terminó echándolos a la calle. Estas personas están en la orilla de la playa prácticamente acampando. Imagínate, aquí todavía el calor es bastante fuerte, solamente se siente un poco de aire por las noches, pero durante el día el sol es bastante intenso. Entonces estas personas tenían cortes en la piel porque la gente tira vidrios en la playa, uno de ellos obviamente no tenía bloqueador, entonces tenía la piel bastante tostada. Era una preocupación y ahí ellos reportaban que habían intentado comunicarse con el consulado, pero el consulado, como la mayoría de consulados en el país, había limitado sus actividades y no les estaba respondiendo, solamente tenían, creo, podían programar citas a través de internet, pero no habían conseguido una respuesta. Y esa es en general la situación, no solamente de argentinos, sino de diferentes personas que han quedado aquí, porque no hay vuelos, o sea, no hay salidas. Aquí nadie entra y nadie sale. Y ni siquiera te puedes mover dentro del país. Por ejemplo, yo estoy en Lima y me quiero ir a otra región, no sé, al norte o al sur. No, las carreteras están cerradas. Y únicamente quienes transitan por ahí son quienes tengan que ver, nuevamente, ¿no?, con salud o con alimentos y tengan el permiso para ir. O sea, es muy, muy restringido. Entonces, aquí nada más entran vuelos, digamos, a los que han llamado vuelos humanitarios, pero aún hasta eso ya fue cortado. Entonces, imagínate, también hay muchos peruanos que están quedando varados en el mundo y que están tratando de comunicarse con las embajadas, que se quejan de que no los ayudan, que se sienten obviamente abandonados y atados de manos porque no pueden regresar y están en lugares donde a veces no tienen ni siquiera familia, habían ido de vacaciones, peruanos que se han ido a República Dominicana, a diferentes sitios, y que habían ido, obviamente como muchos cuando se van de vacaciones, con lo justo, y ya el dinero se les estaba acabando. Entonces, la situación de que el país esté cerrado es bastante preocupante. Se entiende porque ese es un virus que si no se hubieran tomado estas medidas estaríamos hablando de cifras exorbitantes seguramente en el país y eso sería mucho peor. Pero mirando, por ejemplo, a un futuro, es bastante incierto. Es bastante incierto decir que incluso lo del 4 de mayo, el regreso de los escolares a clase, tampoco es 100% seguro, ¿no? Ellos dicen que estiman para el 4 de mayo, pero eso podría prolongarse. Entonces, imagínate, no tenemos una fecha en que el cielo otra vez va a ser abierto y quienes lo necesitan puedan salir y quienes necesitan puedan entrar. Por ahí no es momento de tirar fechas, ¿no? Digo, un momento complejo a nivel mundial, un desconcierto absoluto. En general, porque claro, ningún país tenía conocimiento previo de esta enfermedad, a todos los han sorprendido desde las carencias que cada país pueda tener, ¿no? En este caso, como te digo, nosotros teníamos un sistema de salud que no era precisamente el más ideal, y sin embargo, muchos comentan, por ejemplo, ¿no?, en redes, cómo es que al final, incluso aquellos que se podían jactar, tener un buen seguro médico, al final terminan necesitando la ayuda del Ministerio de Salud para que les hagan las pruebas de coronavirus, que aquí son gratuitas. Sí, me parece que el Estado a nivel mundial toma una preponderancia
totalmente importante, y el mapa va a cambiar después de esta pandemia. Te quería preguntar, nosotros estamos trabajando en sujetos de derecho, estamos hablando, se está sumando más gente, también agradecerles a todos, con Ana Paula Fiori, periodista de Latina Televisión del Perú, para saber cómo está la realidad allí. Hemos hablado en los vivos, esto que hemos hecho, y lo vamos a hablar el próximo fin de semana en el programa, de lo que Internet como derecho humano. El doctor Ricardo Muñoz nos hizo un mapeo de cómo está ese tema en Argentina. Y lo quiero unir a esta cuestión de clases virtuales, de Internet por fibra óptica. Algo se habló hoy en conferencia de prensa. ¿Cómo está Perú respecto a ese tema en estos tiempos de pandemia? Bueno, ahora hemos presentado un problema particular porque hay mucha gente haciendo teletrabajo en casa. Entonces tenemos a mucha gente más que antes conectada a la red. Entonces las propias empresas de telecomunicaciones aquí en el Perú han hecho un pedido que por favor a los usuarios utilicen Internet de la manera más necesaria posible y más responsable, ¿no? Porque se satura la red y entonces había una serie de quejas de cómo es posible que la empresa que debería brindar ese servicio nos diga que nos controlemos porque ellos no pueden solucionar el problema. Pero es en verdad lo que hay ahorita. Por momentos la red está lenta, es cierto. Y el hecho de las clases virtuales para los alumnos, pues podría ser una cosa muy sencilla para el alumno que en su casa cuenta con internet, que tiene una laptop y, vamos a decir, tiene ese lujo, ¿no? Pero no es la realidad de la mayoría de niños y adolescentes y en general estudiantes del Perú. Hay muchas zonas donde todavía no hay internet. Claro. Entonces, ¿cómo harían en este caso esos estudiantes que no van a poder acceder? Okay, hay fibra óptica en donde ellos viven, pero ellos no tienen acceso a una computadora. Entonces, ¿cómo harían esos chicos para tomar esas clases virtuales? Por eso también fue bien importante lo que dijo el presidente, de que se va a necesitar sin duda la ayuda, la solidaridad de los medios de comunicación para que se puedan dar estas clases virtuales, pero que también sean apoyadas por radio, por televisión, que tal vez son medios más accesibles para zonas mucho más complejas, mucho más pobres. Por ejemplo, como te comentaba, al interior del país, ¿no? En zonas alejadas de la ciudad en sí, donde es muy difícil acceder a una computadora con internet. No me quiero ir de ese tema. Cada país tiene, y más Latinoamérica, tenemos mapa de la indigencia, sabemos dónde está, es mucha, y en estos casos, lo que pasa en Argentina también hay excepciones, ¿no? Hay mucha villa, en Capital Federal está el conurbano bonaerense, que son lugares muy conflictivos, donde 2x2, lo tenemos en Córdoba, donde te hablamos, de Río Cuarto, en todos los lugares, en todas las provincias de Argentina hay niveles de indigencia altos y la gente vive en lugares muy chicos. Vivir confinado durante el tiempo de cuarentena dentro de una vivienda también se genera una complicación. ¿Cómo ha trabajado Vizcarra, el gobierno, respecto a la indigencia con este tema de coronavirus? Hoy, por lo menos, ocurrió algo que creo que en el Perú no esperábamos ver. La plaza de Hacho, que queda aquí en Lima, que normalmente se utilizaba para corrida de toros, una actividad, yo también me incluyo, en la que muchos estamos en contra, pero otros consideran que es parte de la tradición del país, hoy abrió sus puertas para personas indigentes. Y allí en la arena donde normalmente se hacían estas corridas de toro, se han instalado una especie de carpa gigante con una serie de camas para que las personas en situación de calle, ¿no? de indigencia, lleguen allí, pasan además antes de ser hospedadas allí un triaje para saber si tenían fiebre, síntomas o no de coronavirus, porque claro, sería letal que una persona enferma estuviera allí contagiando a los demás, pero se ha dado esa disponibilidad, las instalaciones están aún, ¿no? En verdad están muy, muy bien propuestas, hay lugares para que se hacen y todo. Entonces, eso es una buena señal, que se ha pensado en los indigentes, pero estamos hablando a nivel Lima. En general, en el Perú hay mucha mendicidad. Y, por ejemplo, otro de los problemas que se presentan aquí en cuanto a pobreza son las personas que no tienen acceso a agua. Entonces, hay lugares, Lima es una zona muy desértica, es una capital desértica, tiene muchos cerros. Y en los cerros han ido tomando posesión las personas. Entonces, primero, hace muchos años veíamos en las faldas del cerro algunas casitas. Ahora ya llegan hasta la punta, ¿no? Y entonces, en esa punta
no llega la red de agua. Entonces lo que hacen allí los vecinos, como en muchas zonas del interior del país, donde no hay acceso a agua, es comprar baldes de agua a una cisterna, estos camiones grandotes que van y les venden el agua por balde, ¿no? Entonces, ¿qué les puede costar? Y es más caro además, porque sale muchísimo más barato tener una red en casa y abrir la cañería que comprar estos baldes para personas que además estamos hablando son pobres. Entonces, por ahora lo que el gobierno ha hecho es que Sedapal está repartiendo el agua de manera gratuita a todas estas personas que no tienen agua, que no pueden abrir un caño y tener agua. Y es muy importante porque estamos hablando de una enfermedad que nos pide que tengamos altos estándares de higiene, ¿no? Que nos estemos lavando las manos lo más posible durante 20 segundos. Entonces, imagínate una casa donde solamente tienen una pequeña cubeta que la familia tiene que usar para lavarse las manos. Entonces, es imposible combatir la enfermedad en esos casos donde las personas además están mal alimentadas, donde no tienen trabajo ahora para comprar, que se están endeudando, que la tiendita de la esquina les venda algunas cosas para comer durante estos días. Y bueno, dentro de todo hay un salvavidas, digamos, que el Estado ha dado, que es un bono de 380 soles, que son un poco más de $100. $100. Y este bono es para personas en situación de pobreza y de pobreza extrema. Entonces se hizo un padrón y no todas las personas han sido beneficiadas, pero estas personas están siendo, se les está dando fechas para que vayan y cobren estos 380 soles, aproximadamente $100, para que compren alimentos y puedan subsistir durante estos días. Antes que se me vaya la pregunta, porque se me va rápido, de lo que hablamos de la mendicidad de la frontera de Bolivia, la isla de Uro, digo, ahí también hay un foco conflictivo, ¿no? Sí, en la misma frontera con Ecuador. Hace poco aquí en el canal se trabajó un reportaje que hablaba de una zona que se llama Aguas Verdes, donde no hay agua desde hace 3 años. Hay un proyecto de un pozo para la zona y sin embargo no sé qué dificultad hubo. El punto es que el pozo no pudo ser puesto en funcionamiento y allí quedó. Entonces esta gente desde hace 3 años tiene un proyecto que tiene que ser aprobado y etcétera, y no tiene agua. Entonces cruzan la frontera hacia Ecuador y compran del otro lado agua y regresan a Perú. Entonces esa es un poco la situación de abandono que reclaman las regiones del interior del país, y por eso volvemos a la frase con la que iniciábamos, ¿no? Perú no es Lima y Lima no es Perú. Y ese es el reclamo de las personas del interior del país que desde años se han sentido abandonadas por el Estado y que en medio de esta emergencia tienen desesperación, por supuesto, porque lo que tienen para enfrentar el virus es muy poco. Estamos hablando con Ana Paula Fiore, se va sumando mucha gente, Eric Álvarez, Lorena Sepp se unió, manda saludos, bueno, un montón de gente se está uniendo. Ella es periodista de Latina Televisión del Perú, para conocer un poquito la información. Paola 100.911 se unió también, o los nombres en Instagram son un poco variados. ¿Cómo cambia el tema de alimentación, de costumbres? ¿Qué es lo que se nota en la diaria con este tema? Bueno, al inicio de esta cuarentena que estamos acatando hubo especulación de precios, eso es cierto. Hubieron muchas personas que se aprovecharon, empezaron a subir algunos precios en el mercado, pero luego la voz del presidente, volvemos a mencionarlo, ha sido muy importante. Entonces él ha garantizado que el abastecimiento va a estar a nivel nacional. Si tú ibas antes a un mercado a 4 cuadras de tu casa, pues va a seguir funcionando y va a seguir teniendo la misma cantidad de alimentos. Entonces no se desesperen, salgan a comprar lo necesario, no exageren en sus compras, piensen que hay otras personas que también necesitan comprar, porque era también un poco lo que pasó, ¿no? En un primer momento, cuando empezó la cuarentena, ya se veía venir, se veían colas inmensas de gente comprando en supermercados, esta cosa delirante que es la compra de papel higiénico, que no entendemos por qué se compra tanto papel higiénico. Ha pasado en el Perú y sé que ha pasado en muchos lugares del mundo, una cosa inexplicable. Aquí también sucedió, y por lo general hay acceso a todo. No es que ahorita alguna zona del país esté reclamando que, por ejemplo, no sé, no haya papa o no haya pollo. No, hay el normal abastecimiento, y por supuesto la alimentación varía de acuerdo al alcance económico de cada casa, ¿no? Hay casas donde
seguramente se puede comer muy bien, y hay casas donde tienen que hacer alcanzar una sopa para toda la familia, donde hay, no sé, 2 camas y 8 personas que tienen que entrar en esas 2 camas. Entonces hay realidades muy diversas a lo largo del país. ¿Cuál es el ingreso promedio de una persona que vive en Perú, de un trabajador? El ingreso mínimo, el sueldo mínimo, si no me equivoco, son 980 soles, que vendrían a ser unos $300, un poco más de $300. Sí, un poco más de 300, 350, digamos, $350. Pero eso es, digamos, para el sector formal, ¿no? Para alguien que está en planilla, que recibe beneficios, que aporta a un fondo de pensiones, que tiene un seguro de salud, etcétera, ¿no? Pero también, como te comentaba, está el otro sector, el sector formal de nuestro país, que sostiene la economía del país y que viven del diario. Y ese es el problema del día de hoy, ¿no? Las personas que trabajaban y ganaban diariamente, ¿qué te digo? Pueden ir desde personas que venden caramelos y hacen 20 soles, que serían unos $6, $7, vendiendo golosinas dulces en las calles, como puede estar el que, no sé, es vendedor, es azafata, mozo en un restaurante y el sueldo varía, ¿no? O sea, pero hay una gran cantidad de peruanos que están asustados, preocupados, porque el dinero que hacían diariamente hoy no está. Claro. Entonces hay que pagar alquiler de una casa, aunque sea un cuarto pequeño, pero hay que pagarlo, hay que pagar luz, agua, y hay que decirlo también, ahí están dando muchísimas facilidades. Por ejemplo, la empresa que se encarga del servicio de agua en el país ha dicho que si la persona no puede pagar su recibo, pues que lo notifique y que ese recibo de este mes va a ser dividido en los próximos 12 meses para que el impacto no sea tanto, ¿no? O sea, se van dando algunas medidas. La mayoría de bancos en el país también ha dicho que a sus clientes les va a permitir que congelen sus deudas y que empiecen a pagar sin intereses en los meses siguientes. Claro. Ese es otro factor. Ahí nos consultan, y es cierto, el turismo es una fuente de ingresos importantes. ¿Cómo hay medidas respecto al sector, a este sector? En general, el país es un país de la región que recibe muchísimo turismo, ¿no? Y yo creo que una de nuestras zonas que mayor turismo recibe sin duda es Cusco, donde está Machu Picchu, ¿no? Es la maravilla del mundo. Y en general, claro, ahora se ha visto todo paralizado, no hay ingreso a diferentes atractivos turísticos y ni siquiera hay ingreso al país. Entonces, turistas no tenemos ahorita y todo está parado. Y esto, claro, representa un golpe fuertísimo para la economía del país, y por eso se habla y los quienes opinan, enterados en la materia, economistas que conocen, nos dicen que nos preparemos, ¿no? Que ahora hay que concentrarnos en enfrentar la enfermedad, pero que lo que va a venir después es fuerte, es severo, va a haber un gran impacto en la economía, pese a todos los esfuerzos que pueda estar haciendo el gobierno. Una de las últimas para liberarte con la amabilidad que has tenido. Ya hemos hablado y pico de minutos, así que están con el tema. Hay un debate muy grande en Argentina respecto a la cantidad de respiradores. Hoy se mencionó algo de eso en la conferencia de prensa del presidente Martín Vizcarra allí en Perú. ¿Cómo están con insumos y cómo está? Algo mencionaste, pero de este tema específico. Mira, sobre las cuestiones médicas, hay, por ejemplo, por estos días, escasez de mascarillas. Entonces, te piden, por ejemplo, si quieres entrar a un supermercado, la regla del supermercado es que tengas una mascarilla. Y entonces la gente se pregunta, ok, tú me pides que entre con una mascarilla, pero ¿dónde la compro si nadie me vende mascarilla? Entonces, desde ayer, si no me equivoco, el gobierno ha dado la pauta para que se puedan fabricar mascarillas aquí bajo ciertas especificaciones, ¿no? Qué tipo de tela, qué tipo de medida va a tener esta mascarilla. Entonces, también es una oportunidad para el sector textil del país para que se pueda mover al menos un poco, y empiecen a fabricar estas mascarillas y las puedan vender. Eso número uno, por el tema de mascarillas que todos los ciudadanos necesitamos. Pero hay insumos en muchas farmacias que están agotados también, como por ejemplo el alcohol líquido. En lo personal te cuento yo, sí, el alcohol líquido hay en algunos sitios, pero el líquido en general, por ejemplo, yo lo he ido a buscar en
5 farmacias diferentes No hay. y no lo he encontrado, no hay. O sea, ahorita no hay eso. Luego, en cuanto a hospitales, hay algunos hospitales que han sido establecidos, al menos en Lima, que van a atender la emergencia. Por ejemplo, había uno que es el hospital de Ate, que queda aquí en Lima, y ese hospital todavía no había sido estrenado. Está en construcción, estaban terminando de dar los últimos detalles, y a raíz de esta emergencia lo que ha decidido el gobierno es dar ese hospital únicamente para la atención de cuidados intensivos del coronavirus. Entonces, ahí ya hubo una primera paciente, una niña de 2 años, un caso raro, ¿no? Pero una niña que, si bien no estaba necesitando ventilación mecánica, sí requería de ciertos cuidados especiales, y fue la primera paciente que digamos, que inauguró este hospital, que tiene por ahora una capacidad de 900 camas para cuidados intensivos, pero que dicen se podría extender a miles, estamos hablando, ¿no? Y por otro lado está, nosotros recibimos aquí hace un año los Juegos Panamericanos, ¿no? Reunió a miles de deportistas de Latinoamérica. Y esa villa, que es unas torres de departamentos donde se albergaban a los deportistas, ha sido destinada para atender a pacientes de coronavirus que no tengan necesidad de respiración mecánica ni cuidados intensivos, pero que sí necesiten estar aislados y de una supervisión médica, ¿no? Entonces eso ya está quedando listo. Es un complejo bastante grande, son 2 torres que han sido acondicionadas, y ahora la verdad uno la ve y no parecen departamentos, es una clínica recién inaugurada, y allí van a llegar algunos casos, ¿no? ¿Tenés información de cómo está tratando la pandemia Argentina? ¿Qué opinión tenés? ¿Qué se sabe? ¿Qué llega allá? ¿Qué información ustedes tienen? Bueno, por lo que conocemos aquí, hemos estado teniendo sobre todo los casos más graves, ¿no? que nos han llamado mucho la atención aquí. El peruano comenta mucho el caso de Ecuador, que hemos visto ahora los cadáveres en las calles, y el caso de Brasil, donde tenemos a Bolsonaro, que dice que se trata de un resfriado, ¿no? De Argentina, muy poco, la verdad, poco, porque... Malo. No, es bueno, porque como te digo, la mirada, al menos aquí del peruano, de los casos donde la situación está muy grave o muy controlada, ¿no? Entonces, se habla mucho de México, de AMLO y sus decisiones fatales en cuanto a coronavirus, de Donald Trump, que se niega a dar una cuarentena, de Bolsonaro diciendo lo del resfriado, digamos los casos graves, ¿no?, de América, y también se mira mucho a China. Entonces, lo que se pregunta aquí la ciudadanía es, ok, China lo ha superado, ¿cómo lo han hecho? Nosotros también queremos hacer eso. ¿Qué es lo que hay que hacer para superar cómo superó Wuhan, cómo superó la provincia de Hubei, ¿no? ¿Cómo lo hicieron ellos? Para que nosotros también nos pase lo mismo. Entonces, de Argentina, la verdad que sí te mentiría si te dijera que estamos teniendo noticias todos los días. Revisamos cifras en cuanto a región en general. Y bueno, eso. Ana Paula Fiori, periodista de Latina Televisión del Perú. ¿Cómo es la actividad tuya diaria? Contame un poquito del canal. A ver, yo vivo en una zona, digamos, alejada de la ciudad en sí, ¿no? A ver, a mí normalmente en un día común, sin toque de queda, sin estado de emergencia, me toma hasta 2 horas. Me puedo demorar de ir de mi casa a mi trabajo, con tráfico y todo. Pero ahora que hay muy pocos carros en la calle y que hay militares controlando que así sea, llego de mi casa a mi trabajo en 40 minutos. Increíble, soñado. Sí, yo sé que no debería decir esto, pero me alegra que todos estén en casa y yo puedo llegar muy, muy rápido a mi trabajo. ¿Cómo es el mapa de medios de comunicación allí en Perú? Bueno, aquí hay 4... Canal 4, Latina, ATV, Panamericana, sí, 4 canales de televisión abierta, señal abierta, a la que cualquier peruano que enciende su televisor puede acceder. Y luego tienes otros canales que son canales netamente de noticia, porque nosotros, por ser señal abierta, no solamente nos dedicamos a noticias, tenemos entretenimiento, magazines, etcétera. Pero hay otros 2 grandes canales de televisión que se dedican a noticias. Y luego tienes una serie de diarios desde El Comercio, Perú 21, Correo, están también los deportivos, ¿no? Hay
hay gran variedad, aunque hay un pequeño monopolio por parte de una empresa que controla varios medios, pero en general, y una de las últimas encuestas lo que decía era en qué se está concentrando el peruano en el día a día ahora que está en cuarentena, y la principal respuesta era informarse. Entonces es una gran oportunidad para los medios, porque el peruano de lo que está ávido es de tener más y más información y saber cómo enfrentarse a esta enfermedad, qué es lo que está haciendo el gobierno, qué es lo que le va a pasar si sale a la calle y estamos en toque de queda. Entonces sí, se están informando bastante. Hay bastante fake news, ¿no? Bien, sí, totalmente. Te hago una pregunta, te dejo ahí en pausa un minuto, hago un chivo. Nuestro programa es Sujetos de Derecho. No me la respondas ya, voy a hacer un chivo al medio. ¿En cuánto, si vos creés, se han vulnerado los derechos allí en Perú? Pensando un segundito, yo les digo que mañana vamos a tener otro vivo a las 20 horas con la doctora Medina de Defender Salud, hablando de lo que ellos hacen, cómo trabajan, los amparos de salud y más en estos tiempos, mañana a las 20, y también decirle que vamos a seguir recorriendo Latinoamérica con otros países, otras sorpresas que vamos a estar teniendo también en la semana, y el próximo fin de semana, el domingo a las 13 por Canal 13, Canal de Aire, donde nosotros salimos, vamos a estar hablando, como lo decíamos hace minutos, de Internet como derecho humano, también de fake news y lawfare, estos términos que se han impuesto hace muy poco tiempo, por lo menos en Argentina se empezaron a escuchar mucho, ¿no? Están hace tiempo, pero saber de qué se trata, y los DNU presidenciales, desglosado, analizado por profesionales. Bueno, vuelvo. ¿Hay respuesta de esto o no? Sí, hay casos aislados. Yo creo que son aislados, y hay que decirlo, de malos elementos del ejército y de la policía, como los hay en toda profesión. Han habido algunos casos de abuso de autoridad, ¿sí? De videos que se han filtrado en la red, de militares golpeando civiles, hubo un video, por ejemplo, de un abuso psicológico por parte de efectivos policiales a una persona transgénero. Algunos videos que han recorrido la red, pero como te digo, son casos aislados, no es el común denominador, te lo digo al menos desde mi perspectiva, que paso controles militares y policiales todo el día para poder moverme, siempre con mucho respeto, con aplomo, como debe ser un militar o un policía, ¿no? Con seguridad, pero sin abuso. Si uno, creo, presenta los documentos que tiene que presentar para poder moverse dentro de la región, de la ciudad donde esté, yo creo que también se han registrado algunos abusos por parte de civiles hacia policías. Han habido policías a los que les han roto la nariz, que les han pegado, que sale la familia, que no se lleven a la persona. Una serie de cosas tanto de ambos lados, ¿no? Y mientras haya violencia de por medio, por supuesto que hay que condenarla, ¿no? No está nada bien que un militar falte a los derechos de una persona, y no está nada bien que un civil atente incluso contra la vida de militares. Hemos tenido el caso de la pérdida de un soldado en Puno, porque una persona que debió frenar su auto para pasar el control aceleró y terminó atropellando a un militar, a un joven soldado, matándolo. Por eso siempre decimos, tenemos derechos y obligaciones, y más en estos tiempos hay que cumplirlas, hay que acatarlas, sabiendo esos dos costados, ¿no? Derechos y obligaciones. Así es, la mirada está puesta en ambos lados, ¿no? En que los militares, pese a todas estas posibilidades que se les ha dado, toda esta autoridad que ellos tienen en este momento, no abusen de ella, que lo utilicen en bien de todos, pero no generando algún perjuicio a una persona, a un civil. Y del otro lado también, ¿no? Que los civiles entendamos que hay una responsabilidad por parte de nosotros y que nos toca cumplir. Bien, bueno, no sé si te queda alguna mención, algún saludo, alguna cosita, la hacemos aquí en el video. Sí, a quienes nos están viendo y nos están siguiendo, claro, un saludo. Te contaré que nosotros somos una familia bastante numerosa. Con Roberto somos primos hermanos, y bueno, nuestros papás son 7 hermanos, entonces hay muchos primos. Y ellos son muchos de los que están compartiendo este enlace, siguiéndonos, comentándonos, haciéndonos preguntas. Sí, son días, en realidad, para terminar, es una reflexión, son días
difíciles en el país. Hemos visto muchas muestras de solidaridad. Hay muchas personas que están siendo héroes en este momento y no lo pidieron, ¿no? Y más allá de los médicos y las enfermeras que están haciendo un tremendo trabajo, también están, como te digo, aquellos que no pidieron ser héroes. Por ejemplo, estos chicos que atienden en los supermercados y que hay que reconocer, ¿no? Yo creo que nadie que trabajaba en un supermercado se pensó que su labor iba a ser tan importante ahora como darle de comer a todos. Las personas que recogen los residuos, la basura de la calle, se exponen también a contagiarse del virus, pero continúan en su labor. Son esos héroes en silencio que están haciendo que el país siga funcionando. Como periodistas también hacemos nuestra parte, siempre con mucha responsabilidad, con mucha humildad también. Cuesta, como a todos los que tenemos que trabajar, salir de casa es no creo que un temor, pero sí una preocupación constante de no saber si te vas a contagiar o no, porque te puede pasar en cualquier momento. Y a la vez el temor a la hora de regresar a casa, sabiendo que vas a pasar tantos controles militares, que en la calle no hay nadie, pero que no sabes si te parece, si te cruza una persona que te quiera asaltar o hacer algún daño, y hay una preocupación ahí, ¿no? Pero es lo que nos toca por ahora. A quienes nos están viendo y sean peruanos, quedarse en casa es muy, muy importante. Obligar también a quienes están cerca de nosotros que cumplan con este aislamiento, lavarnos las manos constantemente, alimentarnos bien, ayudar al que menos tiene. Y pues nada, mucho ánimo y mucha fuerza en estos días que me imagino también están siendo arduos allá en Argentina. Son las mismas recomendaciones para los nuestros. Ana Paula Fiori, periodista de Latina Televisión del Perú. En Argentina son casi las 9, las 21 horas, allá seguramente serán las 19. Casi las 7. Aproximadamente. Sí. Quedo a disposición para lo que necesiten, muy amable, muy gentil. Saludos a Roberto. Gracias. Bueno, esperemos un... Perfecto, muchas gracias. Saludos. Cuídense todos nuestros amigos de Sujetos de Derecho. Chao, gracias.